unidades. Antonio y servidor, no es especialista en temas de origen y interior. Para la introducción tenemos aquella presentación, la cual es enumeramos puntos. Estas bujías funcionan, va a hacer calor para calentar el cilindro y tengo un mejor arranque. Cuando tenemos fallos de bujías, quiere decir que no está funcionando. Por eso hay veces que a lo mejor ustedes dicen que en la tarde estaba funcionando bien y en la mañana se convierte fallan o botones, es por eso, porque las bujías no están haciendo su función correcta y es para el cilindro. Igual, lo que se recomienda es que antes de encender el vehículo mantengan el encendido 5 segundos, 10 segundos, para que la bujía empiece a calentar el cilindro y que no arranque. Bueno, no sé si han visto para ustedes dentro del piso, enseña un icono como si fuera una resistencia que le llaman normalmente por la de marrano, cochina de marrano. Cuando ponen su camioneta, de hecho, bueno, prenden el piso y se ilumina por unos segundos. Eso es a lo que se refiere mi compañero, que hace la bujía de incandescencia. En ese momento, la unidad calienta la cámara de combustión, mete una resistencia, es como un foco para calentar la cámara, y en ese momento se calienta para que cuando entre la mezcla del aire con el combustible sea más rápida la explosión y arranque más rápido el vehículo. Se recomienda que cuando ustedes le pongan así, se prenda, que encienda, se apague y luego darle marcha, para que en ese momento le den un poco más de tiempo para que se caliente la unidad. Eso es a lo que se refiere a mi compañero. Son puntos así por decirlo, puede ser que sencillos y significantes, pero si lo llevan a cabo, tienen mejor rendimiento y cuanto mejor aprovechamiento en lo que es el sistema diésel. Buenas tardes. Mira, por esta parte, por ejemplo, de esta anterior, era lo que teníamos como inicio, cuál es la diferencia entre un motor diésel y un motor a gasolina. Entonces, alguna de esas, pues hay muchas. Pero son consejos que le venimos a dar para obtener un mejor aprovechamiento de las unidades y que no tengan tantos contratiempos en la operación. Entonces, en algún punto de eso tengan preguntas o algo así, los dejamos al último, como vayamos avanzando, si tienen alguna pregunta, que puedan en un momento alzar la mano para hacer la pregunta. Mover. ¿Cómo? ¿Sí? Si tienen alguna duda, nos pueden ir diciendo. Y bueno, el funcionamiento del motor diésel es a compresión. Nosotros cuando entramos el aire, básicamente el aire y el combustible que inyectan los inyectores es como una nube, no es como los de gasolina, que es un poco más, digamos, por goteo. En los diésel es una nube, entonces cuando tiene compresión calienta y es lo que hace. Son todo como los de gasolina. Por eso también tenemos un mayor ahorro de combustible. Estas son las diferencias entre los motores de diésel y gasolina. El aprovechamiento de combustible es mayor por las emisiones tóxicas son menores gracias a las normas que tenemos, el tema de partículas, todo lo que estamos a ver. El torque de un motor diésel es mayor que el de combustible. Igual, por eso tenemos en los camiones, la mayoría son diésel. La transmisión hay de los dos. Bueno, aire, pero el motor a diésel ocupa más aire. Y por las condiciones de la cámara de la de chipa, y la vida útil de un motor a diésel es mayor que la gasolina, siempre y cuando yo acabo de poder funcionar correcto.
y la eficiencia también es mayor en motor a diésel. Necesito un beneficio para la conducción por tema de sobre económico. Pero si nosotros sabemos que cuando uno va circulando, el aire ofrece resistencia. Pues a veces hay unas camionetas clásicas totalmente planas, entonces esas condiciones ofrecen más oposición. O sea, más oposición consume más combustible. Por eso lo que nos están diciendo, evitar la aceleración al máximo, porque cuando más acelere, tienes más oposición a el flujo de aire. Es como dice, no se puede nunca la velocidad máxima del vehículo. Quiere decir que más acelere o tenga más velocidad, tiene más oposición o más resistencia en lo que es el flujo de aire, van teniendo más la unidad, van consumiendo más combustible. Hay lugares donde la zona de aire es mayor y se aumenta más el consumo de combustible, que eso es lo que nos está refiriendo esta. Como le digo, todas las zonas son tips o algo así. Ustedes más o menos tengan en cuenta cuando estén manejando la unidad para que tengan un mejor aprovechamiento. Entonces, máxima velocidad, velocidades excesivas altas, aumenta la resistencia aerodinámica y con ello la fuerza necesaria para mover familia. Entonces, por ejemplo, tenemos que cuando uno frena, un estilo de conducción irregular aumenta el consumo y se favorece tanto al tráfico, se puede evitar acelerar y frenar con frecuencia, mantener una distancia suficiente respecto al vehículo procedente a la conducir de manera decisora, dejar que la unidad puede conducir con inercia por una marcha engranada para aprovechar el efecto del frenado del motor. Lo que aquí nos está diciendo, cuando va circulando, que está muy por enfrente, tratando de mantener una distancia, digamos, aceptable para evitar frenadas. Esas frenadas, cuando usted frena y arranca el motor, inyecta más combustible. Entonces, al inyectar más combustible, aumenta el consumo. Entonces, tratar de mantener una velocidad constante y una distancia adecuada para evitar que estemos acelerando y desacelerando. Esas aceleraciones o cambios de bruscos ocasionan que aumente el consumo de combustible. Hasta ahorita alguna pregunta o algo así que tengan. Bueno, aquí también a lo que se refiere es ir frenando con el motor, tenemos el espacio, mantener la velocidad un poco implícita, ¿no? Bueno, igual al cambiar las marchas, ahorrando energía. Cambiar pronto a una marcha superior cuando el régimen del motor haya alcanzado 2.000 revoluciones por minuto, ahorra energía. No apruebe las marchas y evite régimen elevado. Bueno, aquí la recomendación es hacer los cambios y conforme te lo va pidiendo el auto, de primera a 10 kilómetros, segunda a 20 kilómetros, tercera. No pasar las 2.000 revoluciones porque eso es un gasto más de combustible, igual afecta al motor y los cambios son más bruscos. Tener el rango óptimo de revoluciones del motor, puede fijar las 2.000 revoluciones es lo recomendable hacer el cambio, no pisar el pedal del acelerador bruscamente y tratar de manejar en las últimas relaciones de la caja de velocidades. Es decir, que no forcemos igual el motor, si van en pista o algo, no mantenernos en tercera, cuarta velocidad, mantenerlo hasta la quinta velocidad y que el motor no esté tan revolucionado, por eso evitamos un consumo de combustible. Un vehículo que dice precisamente corresponde, porque nosotros manejamos normalmente CRA, pero transporte no son vehículos diésel. A partir de la aceleración gradual, es que cada vez que se acelera, se consume más combustible. Esto es aquí de pluma, no de pluma, de cuenta que por decirlo a lo que se refiere ahí, que uno a veces como ese tiene el pie pesado, solo mantiene siempre hasta el fondo del acelerador. Y conserva una velocidad constante. Eso ayuda a reducir el consumo de combustible.
alcance la velocidad crucero, utilizando todos los cambios de la transmisión. Mantenga las revoluciones del motor lo más bajo que sea posible. No mantenga una relación de carga demasiado tiempo. Estas reglas generan ayuda a ahorrar de muchas otras maneras, es decir, aprovechando el máximo combustible y reduciendo el desgaste del freno gris y freno de llantas. Porque normalmente, por ejemplo, cuando vamos a cursos, nos dicen los instructores, ¿no? Los motores están o se dividen por caballos de fuerza o caballos de poder. Entonces, para poder mantener los caballos de poder, es necesario inyectarles combustible. Entre más caballos de poder, más consumo de combustible. Pues es que mantener la velocidad constante arriba de 2000 revoluciones, más consumo de combustible, porque hay que mantener la energía necesaria para mantener esa velocidad. Por eso recomiendan a veces para mantenerse abajo de las 2000 revoluciones. Entonces, es más o menos así la cuestión. Aumentan revoluciones, aumentan consumo. Las mantienen más o menos así ese rango, ahorran combustible. También para hacer el rango de revoluciones para ahorrar. Bueno, es que luego, sabes que estas simplemente se mantengan abajo de 2000 revoluciones, porque a veces vas en carretera y a veces no es posible Pero mantener la zona verde, ¿cuál es? abajo de 2000 revoluciones, así es. Sí, más o menos, sí vas haciendo los cambios. Y bueno, en las prácticas, yo las tengo en las prácticas, te vas así hasta el quinta, y más o menos se mantiene. De las 2000, se van más rápido, pero. Sí, no se han notado ese en las unidades, 80-100 es lo que puede ser para no gastar más o menos, ¿no? nada más. Pero si te vas así como a 2002, 500, algo así, Bueno, por 2007. sí, Sí, los cambios igual van a 2007, pero más o no. menos. Más que nada que esas se forzan. Vas en primera, para cambiar la segunda llegas nada más a 10 kilómetros. Luego a segunda, llegas a los 20, cambias a tercera. Y así. Entonces, se hace más rápido que los carros normales, porque Sí. se forza mucho el motor, se sale muy forzado. Entonces, eso también te causa función. Sí. También nos habla de un poco de mantenimiento, ¿no? No sé si han notado, por decirlo, en el pleno estacionamiento hace clic o encastres. A veces ya cuando está muy flojo el freno, se oye muchas veces arriba como de 8 o 9 clics. Es cuando ya está muy flojo el freno y habría que ajustarlo y eso. No sé si lo han notado así. Luego unos que son hasta arriba. Se van hasta arriba, ¿no? Pues no se refiere, ¿no? No, mantenimiento no los arreglo, menos. Para eso sí tendrían que hacer eso, ¿no? O alguna cosa de frenos para aire. Aunque está hasta arriba, ya con el No frena. Ese es el problema que tú, ¿no? Tienes que poner en primera forzosamente para que. La piedra, ¿no? Sí, algo así para que se vea. Sí. Nos llevaríamos también esa secretaria para, por así decirlo, el tema de eso, también es muy adecuado para los frenos. Es que también, porque si está muy frenado, te quitas energía al vehículo. Te das cuenta que vas haciendo como una arrastre, si cuando lo frenas demasiado. Por eso es más o menos como 5 clics que le va a dar giros. Te das cuenta que tienes 5 clics y no debe de girar. Pero si le das menos de 5 clics, te va a frenar el motor. Es como si te quedara un arrastre o algo así. Igual van a hacer la prueba, son las reunidas cuántos dientes tiene. Tenemos de 6 a 10, está correcto, a menos, porque estamos limitados, tenemos más porque le falta. Y ahí va buen reporte. Igual también es parte de lo que nosotros hacemos en cuanto a mantenimiento, la revisión de niveles. Pero a veces las condiciones de la carretera o algo así hacen que tengan, por decirlo, que tengan accidentes o algo así. Que a veces en otras empresas, aquí, la verdad, les tengan que, o les pidan hacerse la revisión de niveles a las unidades. Cuando lo que son nada más niveles de líquidos, es el que congelar para chiqueteros.
Aquí el líquido lo tenemos también. Todos tenemos, bueno, en el líquido de anticongelante tenemos un máximo y un mínimo. Por eso lo pueden revisar, estando en frío el auto debe estar entre el máximo y el mínimo. Puede estar a la mitad y si es algo que está correcto. Pues el de frenos depende también mucho del desgaste de las pastillas. Tenemos pastillas nuevas, el nivel va a estar hasta el máximo. Ya tenemos algún desgaste de media vida, entonces pues puede estar entre la mitad y el máximo y es también correcto. El nivel del aceite, igual hay que dejar que funcione, apagar el auto, 3 minutos, en lo que se reposa todo bien, tocamos y vemos el nivel. La bayoneta tiene un moleteado que se le llama, que es donde están marcados, si han visto, pero como las rayitas, y en eso es lo que debe estar correcto. Igual a la mitad es todo está correcto. De todas formas, todas estas camionetas tienen sensores de la congelante, nivel de freno, nivel de aceite. O sea, todo eso bueno, nos va a avisar en el tablero, pero es bueno que de vez en cuando le hagan una revisada para que Entonces, para la gráfica, ¿está? Nos tratamos de indicar las condiciones en las que están infladas las llamas. Cuando se tiene demasiado En la escuela. aire, se hace como un globo. Eso es lo que nos trata de decir. Entonces, al hacer como un globo, el desgaste de las llantas es irregular. Se gasta más en el centro, está más central. Entonces, lo que nos referimos en esta es necesario que se mantengan los niveles de presión de aire en las llantas adecuadas para que también no se consuma mucho combustible. Lo que nos marca el fabricante a cuántas debe de ir. Normalmente las unidades están llevando de 58 a 61 libras de presión de las llantas, 58 adelante y 61 atrás. Y esta gráfica nos indica cuando está baja la llanta. Cuando está baja la llanta, el desgaste de las llantas es irregular, se muestra más en los orígenes, se va gastando más en las orígenes. Por si han notado así, si llantas van bajas o baratas, pues el desgaste se va generando ahí. Puede tener una igual de presión. Y yo pensaba que aquí nos querían tener como Fórmula 1 con las llantas, dices. Pero no. Bueno, se trata de no llegar a esto, ¿no? No, yo digo, no, Las llantas, las quieren ser de Fórmula 1 porque por decirlo, tratan de arrancarlo rápido, ¿no? Entonces, ese arranque rápido ocasiona que la tracción de las llantas sea más rápido, más brusco, y las llantas se van gastando más como si se fueran arrancando. Ahorita vamos a hablar, por decirlo, de una pieza fundamental que da mucha ayuda en las unidades de diseño, que es el tipo de partículas. Aquí nos dice que es un tipo de partículas. Es un tipo integral de convertidor catalítico para las partículas de carbono generadas en la combustión, cuando pasan de gas y de escape a partir de una determinada temperatura. Este esquema, por decirlo, es a grosso modo. Es una pieza redonda cilíndrica y por dentro llevamos varias divisiones. Va compuesto de varios metales de aluminio o paladio que van integrados. El tipo de partículas se encarga principalmente cuando uno hace la combustión, o quemado lo dice, todo el diésel no se llega a quemar conjuntamente. Hay mucha parte que queda, digamos, libre así, y toda esa parte que no se quema se va en forma de hollín o de humo. Para que ese humo o hollín no salga de la atmósfera, en forma, no sé si se han visto, por decirlo, los tractos o algo así como echan mucho humo. Pues parte del diésel se va libre a la atmósfera. Entonces, para que las unidades no tengan ese comportamiento, se integran varios sistemas anticontaminantes. Este sistema, por decirlo, es un sistema anticontaminante, para que, ahora sí que para el beneficio de cada uno, ¿no? De toda la población en general, que no estemos inhalando bien. Este tipo de partículas, por ejemplo, una de estas divisiones, pues va pasando por una parte, la parte de la combustión, la que lleva oído, o parte de aceite que también no se quema,
y la va deteniendo con el uso constante y el flujo constante de ese que hace que se sature o que se llegue a tapar, que es lo que pasa a ver los profesionales. Puesto que les decía, esto es como viene integrado por dentro el filtro de partículas. Ahora sí que uno técnicamente es como va, pero ya para cuestiones prácticas, su función principal es atrapar el toquín que no se vaya a la atmósfera. ¿Cómo? A través de estos sensores. Lleva varios sensores. No, por decirlo, los sensores de presión. Cuando en la unidad está dando, genera presión del motor, escapes. Esos escapes que van conforme son, dicen o producen aquí al litro. Llevan unos sensores. Entonces, cuando la presión de aire es constante aquí, la misma debe de salir aquí. Si hay una función, que es el filtro de partículas se satura, esa función genera que mande una señal o mande unas sensores a la unidad de mando. Esos sensores nos indican que hay una falla o empieza a hacer una regeneración. Esa regeneración la ve a través de un indicador en el cuadro de instrumento. No sé si lo han visto como tipo esto así, pero está en anaranjado. No sé si lo han llegado a ver. Sí. Sí, en ese momento la unidad, para evitar que se sature, toma ciertas condiciones ambientales, empieza a hacer una regeneración. Tenemos varios tipos de regeneraciones. La regeneración normal es cuando la unidad va circulando arriba de 50 kilómetros por hora a una velocidad constante, sin cambios bruscos. Entonces la llevan así, van arriba de 50 y por decirlo se mantiene a tercera o cuarta por unos 10-15 minutos y en automático la unidad hace la regeneración, no se necesita más. En la práctica es difícil hacerlo, porque por decirlo van carreteras, a la pieza, no algo así. En ciudad es más complicado. Aquí lo que nos limita más son los trayectos cortos. Cuando es un trayecto corto, 1 o 2 cuadras, 3 cuadras, el motor no se calienta. Pues cuando cada vez que le echan a andar, consume más combustible y no hace la regeneración. Hay otro tipo de regeneración que la llamamos pasiva, que es cuando normalmente nos indica la unidad que va a empezar a hacer la regeneración. En ese momento, en teoría, la tendría que decir, que mantenerlo así, en esas condiciones, arriba de 50 kilómetros por hora y a velocidad constante. A veces luego marca en el tablero que está haciendo la regeneración y marca como si fuera un error, como si fuera una avería, pero no es tanto avería, sino que la unidad que está haciendo la regeneración. Y a veces algunos, ahora sí, por no saber cómo funciona el equipo, agarran y la apagan, por eso no les llegamos, ¿no? Y la apagan. Cuando se apagan, interrumpe la regeneración. Entonces, esa regeneración, en lugar de ayudarla a hacer la regeneración del filtro, le aumenta más la carga con la saturación. Aunque le ven así, si está haciendo la regeneración, aumenta, marca el aviso, es pues, preferible no apagarlo hasta que se apague el indicador. Ya si no la apagan, es más probable que si se llega a hacer la regeneración, a que se la apague. No sé si han hecho ustedes algo así parecido. No, casi no se prende. ¿Cuándo se regenera el filtro de partículas? La regeneración se produce cuando las partículas comienzan a renovarse, lo que puede ser una función del sistema de escape o incluso la contrapresión aumente. En condiciones normales, la generación tiene lugar en forma que no deja el intervalo de 400 kilómetros. Bueno, está un poco más de bueno, por decirlo que llega a los 400. No más que nada era por decirlo en ciertas condiciones. En ciertas condiciones la unidad está diciendo, ¿sabes qué? Se está saturando.
hay mucha fricción en cuanto a lo que es el tipo de paso. Porque lo que le estás dando, que lo que está saliendo no es lo mismo. Marca un aviso. Como dice, en función del tipo de construcción, implementación de turbocompresor de sistema de recuperación de calor, permite aprovechar la energía residual para aumentar la potencia y eficiencia de los motores. La recirculación de gases de escape es una estrategia. Este es el símbolo que les decía cuando es el anterior, que es el que se nos va a aprender, por nos va a indicar que está haciendo una regeneración de la unidad. Como les digo, si lo ven que se está aprendiendo o está haciendo así, no es una falla, sino está haciendo un sistema adicional de la unidad para evitar que se sature y tengan contratiempo. Pues es preferible no apagar la unidad, dejarla así, aunque lleguen a un lugar así, dejarla encendida. Pues aquí por vecinos nos habla cómo es que hacen la regeneración de la unidad de mano, no en porcentaje, ¿no? El estado de carga, el tiempo que la lleva a hacer, porque normalmente una regeneración así en carretera, como te decía, era como de 10 a 15 minutos, y muy importante. Ya cuando requieres más tiempo es hacerla en el taller. Entonces también depende de la velocidad. Como les decía, que era arriba de 50 kilómetros por hora o 50 kilómetros por hora. La temperatura del refrigerante que debe estar a óptimas condiciones. No se puede hacer una regeneración en frío. Si ves a nadar y piensa hacer una regeneración, no tiene que estar a temperatura normal. El vehículo y el combustible. Aquí tenemos un poco de limitantes en cuanto a lo que es el combustible. Para la empresa Volkswagen, el tipo de combustible debe de ser por trabajo de azufre. Ese está un poco complicado conseguirlo. Normalmente dice que lo que pones es el común y tiene alto contenido de azufre. Ese alto contenido de azufre, cuando se hace la combustible, lo que estamos ahora sí normalmente inhalando, que es lo que parte de lo que es parte de la combustión y son gases de azufre. Entonces, para eso ese sistema de regeneración. Entonces, por eso nos ponen también el texto combustible, que pudiese ser para mejor desarrollo tendría que ser por trabajo de azufre. Pues aquí nomás nos dice una gráfica en cuanto a lo que es el indicador. La carga, el contador de tiempo, por decirlo aquí nos da en porcentaje. Una carga de 45 en cuanto a lo que es la saturación del filtro de partículas. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Una carga. En 45 al 50, por decirlo, por ciento aquí nos da partículas. Está funcionando normal. Ya cuando empieza a partir del 55%, porque nosotros lo mantenemos en gramos. Abajo de 24 gramos, el vehículo está normal. Cuando empieza a tener 24 gramos, empieza la condición de que va a empezar a hacer una regeneración. Abajo de 40 gramos, que es el 75%, está haciendo la regeneración, pero ya tenemos que hacer una regeneración de por el equipo. Ya cuando está arriba de 80%, ya no es posible hacer una regeneración, es necesario reemplazar la misma. Por eso es muy importante lo de la regeneración para tener menos contratiempos, tener menos tiempo las unidades en el taller. Porque a veces luego un tipo de partículas no se tiene tan a mano. Se tiene que pedir eso y implica tiempo tener las unidades en patio. Por ejemplo, cuando esas unidades llegaron nuevas y tú las encendías, le salió un olor así como dice, pero picó. Sí. Más que nada porque este tipo de diésel, como les digo, es diésel normal, así que los diésel o los combustibles aquí en México no son los óptimos, ¿no? Porque seamos como en Europa o Estados Unidos, que su condición o la norma que allá tienen para combustibles es mejor que la de aquí. Aquí como ahora sí tenemos pocas industrias que se dedican a fabricar diésel, un trabajo de azúcar, por eso. Pero es más que nada la combustión que a veces viene, o luego el diésel viene contaminado. Entonces, cuando viene contaminado también saca un olor muy penetrante que hasta pica demasiado. Sí. Pero ahí que es que ya no está haciendo su trabajo el filtro, No, sí está haciendo su doctorado de filtro, pero pero no está trabajando por decirlo además la unidad. Ahora sí, tratando de hacerse los ajustes para evitar eso.
Pero más que nada, esas son las condiciones que tenemos aquí en México y a veces que no se puede quitar. Por más que quisiera, no se puede quitar. Es por eso que luego recomiendan los aditivos, ¿no? Así es. Aquí, por ejemplo, algo rápido. Las partículas quedan atoradas en el filtro de partículas. Y lo que hace el motor tiene que calentar, debe llegar arriba de 400 grados. Arriba de 400 tiene que lograr. El filtro de partículas. Y lo que hace es quemar todo. Entonces, por eso, cuando ustedes están haciendo la regeneración y se apaga, corta su temperatura y entonces tiene que volver a empezar a agarrar su temperatura, llegar a ciertos grados y ahí es cuando empieza a quemar. Por eso es el funcionamiento correcto de cambio, hacer que termine la regeneración y no está cortando, porque vuelve a empezar el ciclo, a calentar. No es tan fácil calentar el proceso de. No, pero no, sí, el motor diésel. Ajá, también el motor diésel. Sí, el motor diésel son más fríos que el de gasolina. Entonces, para calentar un motor diésel necesitas más combustible, más esfuerzo, más de todo. Entonces, cuando uno la regeneración inyecta más combustible a la cámara, una parte no se quema directamente en el filtro de partículas. Esa quema del filtro perdón, de diésel, en el filtro de partículas aumenta la temperatura. Esta temperatura hace necesario o es necesario o hace posible que las partículas de se quemen. Puede ser por eso que le llega a tener esos olores Sí, no son muy picantes, porque no está dejando ya todo el quemado. Como cositas de pequeñas cositas que queríamos hablar más que nada como consejos, ustedes les ayuden en cuanto a las unidades. Ciertos aspectos son importantes para que los consideren, que vean que no es una falla, simplemente es cuestión ya cuando se prende el cheque escrito, entonces sí es una falla, pero si no es ese símbolo, es que está haciendo la regeneración. ¿Una duda ahí con respecto a las partículas? No, alguna duda en general o algo así que tengan, no necesariamente esto, alguna otra cosa que hayan visto en la vida. Pero ese es el símbolo que es el que se prende y se apaga. Así es, así es el Este es cuando está haciendo la regeneración sola la camioneta, ahí puede subir las revoluciones a veces a 1000. 1500 más acelerado, pero es normal, está haciendo la temperatura. Y bueno, aquí también ya, cuando se prende el de partículas y el de la resistencia, está haciendo la regulación, pero ya no es posible hacerla con diario. ¿Y se prende la resistencia sola? Es cuando ustedes lo encienden y se prende para calentar. No, pero haz de cuenta que cuando tiene fallas en el motor, a veces ustedes le echan a andar, por decirlo, no son fallas así fijas, sino son como esporádicas. Ustedes las echan a andar y en teoría prende por la del cochino y a marchar a andar se vuelve a apagar en teoría. Pero a veces se apaga, pero a veces se llega a prender o empieza a parpadear. Fácil con algo y Empieza a parpadear, ¿no? Pero si es que tiene una avería, de revisarla. Yo sí me meto en los canos y más o menos así. Siempre marca una avería, un aviso, que es una avería que nosotros llamamos esporádica. Nosotros la checamos algo así, en ciertas condiciones, que agarró la unidad y pasaba que estaban fuera de rango, marca una presa. A veces no, cuando hay mucho frío de ambiente, marca el aviso de que el motor está muy frío, de cómo empieza a tener parpadeos. Pues son condiciones, por decirlo, que habría que analizar individualmente. Pero, por ejemplo, bueno, en mi hijo, también tenemos muchos problemas con la ciudad. Repito, la partícula, Que nos ha sido una grasera, específico bajo. sí, Entonces ahí cargamos normalmente todo. O sea, no tenía ese problema, pero aún así, Aún pues, así, se falla. lo que pasa Entonces, es que tendría que ver alguna reducción para la máquina, no sé, algo. Es muy común que tengan esas fallas, unidades de la. sí, no sé si ahí donde usted dice, tengan, pues entregas sean muy periódicas o poca distancia, o son muy regulares.
vaya o sea, acabamos de explicar para que estamos temperaturas arriba de 500. Digamos, usted va de aquí a por 10 minutos, no alcanza a obtener los grados que debe de la región. Como no alcanzan las temperaturas adecuadas, por eso es que se genera eso. O sea, los periodos de salvado así son muy pocos. Pues para eso, para evitar esto, tendrían que calentar más temprano, ¿qué se por eso? Lo que pasa es que, por decirlo, en este caso, tendrías que hacer como un recorrido, tratar de hacer un recorrido de arriba de 50 kilómetros por hora. Y no, automático los No, para eso también. así es. Sí, lo que le decían a los compañeros que no, a veces es muy fácil ayudar. Sí, güey. Eso, entonces en la ciudad, no puedes apuntar ese tratamiento o el sol por el estilo de los semáforos. Hay que mandar a la fase todo Entonces, para regenerar el espacio. como comenta él, que sería conveniente, no sé, igual paradas el fin de semana, poderlo hacer en el hub o donde estén. Pues yo no sé si, no sé si te leo sí, que Tiene que sea, andar avanzando, sí, por decirlo, pero si no hay posibilidad, eso es lo que te van a estar fallando. eso es lo que me refería, que no hay a veces las condiciones necesarias para llevarlo a hacer a cabo. O podría ser también, no se puede subir ¿Sí? a torre o algo. No, porque marca error. No, marca error en la unidad, no revoluciona, no revoluciona, marca error. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, hay unidades, los estadios, los trailers, esos aunque estén estacionados, te puedes meter al sistema y pasar la generación. El tacto solo sube la temperatura para que el se queme. Sí. La real No tenemos en nuestras unidades, no tenemos implementado ese sistema. En otras unidades, bueno, en otras marcas sí que lo tienen, pero en esta marca no. Bueno, en esta marca no tenemos implementado el botoncito ese para que digas, ¿sabes cómo es el arte? Claro. Bueno, yo creo que hay, por ejemplo, Chaco, si no lo haces ahí, va a llegar al momento en el que esa es la última falla. Así es. Y no sé qué convenga más, ¿no? A lo mejor y lo metes a Mexiquense y alcanzas a hacerla en Mexiquense. Sí. Vas a gastar gasolina, diésel y vas a gastar casetas, pero a lo mejor conviene que hacer esa relación después, ¿no? Sí, hay que evitar que llegue al cheque. Es que a lo mejor eso no lo saben los trabajadores de allá. Lo que comentaba de las reducciones, porque como en una ocasión me tocó llevar una cátedra a la agencia, yo pregunté, de hecho, yo tenía esa duda, el por qué constantemente tenían esas vallas más grandes. Y bueno, lo que me comentaron era por las reducciones, que tenían que ser arriba de las 2.500 para que le vaya a generar los entonces, pues yo no puedo hablar que no bien, simplemente reduccionarla de las 2.500 para arriba o a partir de las 2.500 para que se Bueno, a ver, sí, pues tanto por revoluciones, son condiciones que utilizan la máquina de manos. Sí, No, o sea, Dice con la otra velocidad. porque usted las revoluciones lo que hace es como gastar más combustible sí. y no alcanza el filtro de partículas a aumentar su temperatura. Pues en lugar de hacerlo bien, Los topes no te van a ver. sí, sí, pues lo decía que en la práctica es complicado llevar a eso, ¿no? Esta es la Mexiquense. Son Unos 80. sí, te van asumiendo solita la unidad, ¿no? Parece que no se requería más, pero en ciudades es complicado llevar a vuelta. Te compones que también hay que tener una pista, ¿no? Porque no tenga, o si conoces algún lugar donde está lago o algo así, que puedas más o menos hacer eso. ¿Cuántos minutos? Sí, más o No menos. puedo así, no mucho. Las 5 minutos. Entonces, Sí, dentro de 50 kilómetros por hora. Lo que pasa es que en ciudad yo consigo, pero Sí, pues te digo que es complicado. Sí, se lo trae con más cortes. Es lo mismo, ¿no? O sea, nos manden apoyo a todos a Cancún, ¿no? puede ser. Digo, ahí nos vamos todos planeando una tras de la otra. ¿Alguna otra pregunta o algo?
No, A mí nos asignaron a mí claro, para hacer ahí la unidad, tener las que conquistan, mostrarles cuál es el tipo de partículas. O sea, no es que ustedes lo arreglan, no es así, sino para que sepan cuál es la pieza que luego les cambiamos o que está demasiado bien con el detalle. Entonces es normal de que la bolita esa demorada se prenda cuando la prenda y se apaga Sí, solita. sí. Después de un rato que esté calentando la unidad y se apaga solita. Sí, son como 2 segundos los Ah, que sí. se prende. Sí, ya cuando se calienta, ya no se prende, ya está después, se vuelve a enfriar. Se vuelve a prender o viene el indicador que está calentando. Ah, ok. Si no se apaga esa, yo la digo Es que tiene alguna avería en el cuerpo. las botellas, Puede ser botellas, puede ser algún sensor detectador. Pero mira, todas las cosas están prendidas. Queda prendido el cheque, parpadeando, las llevan a arreglar y luego al poco tiempo igual otra vez a prenderse y pues, obviamente cuando ya pasa eso pues, no tiene potencia la camioneta porque te digo, no sé qué le saca se sustituya toda esa parte de donde va el filtro o nada más lo limpian o no sé cómo. No, no se puede limpiar porque es una pieza hermética. No hay algo así, un líquido o algo así, que se pueda ustedes limpiar o quitar el líquido. O a lo mejor nada más se la llevan, le hacen así como que la prueba de la carretera, ¿no? Que dicen, Le hacemos una regeneración a ver totalmente. si queda con eso, pues ya no, chido, pero si no, que se tenía que cambiar todo, se tenía que cambiar toda esta parte, ¿no? Normalmente cuando se llega a saturar el filtro, se hace una regeneración. Es lo Depende primero. del porcentaje de saturación. Si el porcentaje de saturación es menor al 25%, sí se puede hacer la regeneración y se limpia el filtro de partículas. Si ya es mayor, a veces es complicado hacerla. Ya cuando no se puede, se tiene que reemplazar la pieza, no lo podemos limpiar o algo así por el estilo, se reemplaza la pieza. Pero normalmente lo que hacemos, aquí no son molestias, ¿no? Pero nosotros en el taller hacemos la regeneración, le damos un recorrido. Si ya están las últimas condiciones, ya no se vuelve a prender, no puedo yo prender la unidad ahí en el parque hasta que vuelva a fallar. Todo se manda a los series, pero se le hace la regeneración. Ya en el serie ya las condiciones cambian, ya no son las mismas que en el taller y por eso lo ocurre eso. Pero pues es que al final de cuentas mismo lo tiene que hacer o sea, lo hagan ahorita, pasando el tiempo otra vez va a volver a aprender, ¿no? Al final Sí, de esas cuentas son eso condiciones. es su vida, ¿no? Así es, ahora sí que esa función del filtro de partículas es un vida útil. Es más, cuando me dices, digamos, en configuración de pequeños sitios, le damos más vida útil al filtro de partículas. Que si no la ponemos en cuenta, la paro y eso, se corta la vida útil. El deber ser es estar regenerando, ¿sabes? Sí, siempre se está regenerando. No sé cuántas veces al día, cuánto tiempo utiliza la camioneta circulando. Es trayectos largos, constantemente se está regenerando, perdón. También en trayectos cortos, pero como se interrumpe. Se satura más. Ahí ya sé. Así es. Hay que tendrían que ser las series o rolar, ¿no? Un lado, un corto, un lado, un corto. Más o menos. Otra pregunta, güey. No. ¿Y podemos hablar? ¿Ya ocupa las camionetas? Déjenme ver si ya está. Ese güey tampoco sabes. Ese güey tampoco, pero es pendejo de que tampoco sabe manejar el esta. El que dice cero operador. No, por favor.
Es una foto. Nunca acabó. Ahí pueden invitar a ellos. Tiene. No. No, güey, nos acabamos de dar la póliza. Y no es cierto, a la defensa se lo dieron a la defensa Pope que dijo. Fue a pedir los papeles. Fue a pedir los papeles y el Pope le preguntó. ¿El qué? El Pope. Así le dice que sí, se lo fue a Pope. Yo no estaba por eso, dice sí. El Leo se lo quitó a una póliza y se lo dio. Bueno, que venga dejado la otra vez. No sé quién aventó basura, güey. No sé lo mismo. Yo empecé a No mal, no. Soy rapa. Ya morro también. No, bueno, la de importa. No, pero bueno, pero no puedes intentar que te vean. Este puntaje me gustó. Cuando vieron que Chivas de Pantalón, ya hubieran empezado a decir que ellos pueden hacer un tiempo, no, con el pasaje, ¿no? Pero no bien. ¿Quieres apuntar una tabla? Ahora vas a bajar que sea la Víctor. La lampuñera. Bueno, no te vas a deportar de corredores movimiento. Pues entra. ¿Yo qué? No te baja. Que te apuntaste que hay un delito. ¿Es para vista? Pero yo creo que lo 87. Es plástica entre 2, 3 de chisme que son. La otro fue segundo. Es del 87, que esto está más bien, no veo. ¿Quieres tú? ¿Es el que está subrayado?
Ajá. Anda. No, güey, no te bendiga. Te apuntaron en tu lugar del doctor. Pero van 2 días, güey, el otro está del otro lado de la misma. No mames. El zombie. ¿Qué le habrá hecho la patada, güey? No es salón de Daniel. Ese pendejo. Tú eres zombie. ¿Cuál es la fecha de ese pendejo? ¿Tu fecha de nacimiento cuál es? Ah, ya, déjate de niña. 15 de 0. No nos acordamos cuando te recogimos de la basura, bebé. No te emputes. Es que nosotros nada más nos acordamos cuando te levantamos, pero de tu nacimiento no. Ya no recuerdo que vi. Te adoptan mascotas y te recogí de ahí, güey. Dije, ah, un puro. Está ya. Es el. Hombre, siempre está en. Que no me las dejas mamadas, güey. No, pero aquí esta se equivocó. Fue un error, o no. No, Fue un error. no, usaron su fecha de ese güey. Ese güey no se salió con los ese güey le pega, güey, eso. ¿Pasaste al comedor? Ha haber sido ese güey, el Emiliano. ¿Sí pasaste al comedor? Que tiene envidia de tus chinos. Sí, pues. Y si no fue él, fue Mariaca, güey. Que tú tienes pelo aquí y ese güey no. Fue Franco, güey. Sí, pues algo hoy que llegó más temprano, ¿no? Pasaste al desayunar, ¿no? Tenían 5 te equivocó. A ver, ve mi chamaco, güey. El Jonathan. No, sí, yo no aprendí. Pero es que güey, ese güey de sus mamadas, güey. No, pero ¿qué tal? ¿Eh? Te equivocas por mucho. Cada vez sirve porque, o sea, sí, está así, no. Hoy pasa comiendo mi pensado. Pero pues la neta, claro, güey. Con la idea ya pasa, contesta que mamadas. Contéstale, güey. Hombre, contéstale. Dile, ya páralo. Así, güey. Yo te lo presto. ¿De quién es? A lo mejor no me tiré el pelo. Pero es la forma en que no puedes pagar el catering. Mames, zombie. Ya le robaste una caguama al patrón. No, fíjate bien. Nada más porque está amputado, güey. Si no, si le pongo. Si no lo puedes pagar, güey, te cuesta mucho pagarle 20 pesos a mi negro. Ahí vas, deja mi celular, pendejo. Espérate, de que me toque. Sí, entiendo. No le pongas nada, güey, que se va a estar chillando ese güey. Ahorita se lo decimos mejor. No, ponle ahí que te evidencian. Que no ande quemando al zombie, fue un error. Por eso, pero fue un error. Fue un error, ¿no, zombie? No, se le olvidó el zombie. El zombie hoy se quiso llamar Víctor. Es que V, O, se parecen.
¿Quieres que lo acatarres, hombre? Lo acatarro. Vamos a catarrarlo. Vamos a acatarrar con tu teléfono. No, pero traes el otro producto. No, sí, se puta, güey. Ya le puse me entristece, pero. ¿Mm? Algo de tu teléfono, pero nada más. Ah, no, pues estoy checando con el mío. Entonces, ahí le puedes. Soy Lorenzo. Huele como el Rafa. Y soy Rafael. Así de huevos se los digo. Si no manda lo Pone, del Rafa. me enoja que no puedas pagar 20 pesos. Soy Emiliano. ¿Supervisor? ¿Supervisor? No, hasta a mí tuvimos de reír. Palomo. ¿Te acuerdas de güey? No. Ay, ¿a poco sí? No, a ver, vamos a ver. No, 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 no. Usan la vela. No, frontera. No, pero justo como una foto, ¿no? Ah, le dio el ID. Pues son los que Amigo, por favor, que se
vamos, en este caso, sí. Pero bueno, se debe tiempo. Aquí tengo una ranura. Hay una ranura. Digamos que ya casi está llegando a los temas de refrigeración. Tiene que la unidad. El anticongelante. Pues tenemos unos aquí. Estos rangos está bien, esto poco pasar. No es importante que no va a ser más. Tiene menos a la mezcla de con agua, el agua se va. Tiene menos más agua con nivel de líquido de freno más aquí, máximo y el mínimo. Y lo que nos preguntábamos, por así la comenté, el filtro de partículas es esta parte que va aquí abajo, así va con esta manita y van a echar el agua. Todos los gases que se generan. Eso es lo que hace de limpiar la sí, es que está caliente esta, no se va a poder ver lo de por vecinos son varios y acá. Tiene esta parte. Escape. Ilumina empieza a parpadear. Aparece este icono. Es necesario dejarla así, sin apagar. Ustedes llegan y la apagan, interrumpen la regeneración y se satura más el film. La misma unidad marca indicadores. Es que eso es. A ver si no, sí, físico, eso sí, desde aquí abajo, nos indica aquí en el tablero que ya tiene que hacer una recuperación. Ya no tiene potencia en las pilas, ya se van a te das cuenta más cuando pierde la potencia, así es parte de la suspensión, está saturado.
los gases de escape no salen. Eso hace que no se quede acelerado. Pero un paciente, algo que los gases de escape del mismo motor se va frenando. Entonces, ¿qué está haciendo? Una parte de la resistencia térmica, no térmico, es resistencia térmica. Sí, sí. Así, claro. Voy a echar a andar. Agua. Así es. Lucas. Y el siguiente día que llegué allá a Toluca, no tiene previa. Este queda de paso.